Esto es todo lo que ustedes deben descartar antes de decir que realmente sea un intestino irritable. Fundamentalmente, cáncer de colon, ¿ya? Fundamentalmente cáncer de colon. No se manden a la loca que un paciente con cambio de hábito defecatorio, con dolor abdominal y con distensión abdominal sea un intestino irritable así nomás. Puede ser un cáncer de colon tranquilamente. Entonces ustedes van a ver muchas cosas, divertículos, puede haber hernias, puede haber pólipos, puede haber colitis ulcerativa, Crohn, todo tienen que descartar. Entonces, busquen signos de alarma, los mismos que les he mencionado previamente. Si el paciente es mayor de 50 años, es un signo de alarma. Ojo, si hay sangre en heces, no digan que es un intestino irritable. No hay forma de que un intestino irritable tenga deposiciones sanguinolentas, pues, ¿ya? Dato que tienen que tomar en cuenta. Doctor, tengo distensión abdominal, tengo dolor y tengo diarrea y estreñimiento eventualmente. Intestino irritable y he bajado 30 kilos en los últimos 2 meses. No es intestino irritable, ¿no? Aléjense, es tranquilamente una neoplasia. Entonces el adelgazamiento no intencional o el síndrome consuntivo es un signo de alarma, ya no puede ser un intestino irritable. Pérdida de apetito, síntomas nocturnos. Doctores, si hay paciente que tiene diarrea en las noches, que lo despierta, no es intestino irritable, ¿de acuerdo? Los síntomas nocturnos no son parte de enfermedad funcional, nunca. Tiene fiebre, no es intestino irritable, eso tiene que buscar organicidad. Si encuentra alguna masa palpable, no, pues, no puede ser un intestino irritable. Si hay ascitis, no hay intestino irritable. Esas cosas tienen que aprender a descartar. Miren, paciente que acude a la consulta y que refiere el dolor, la alternancia, la distensión en los últimos 6 meses, busquen, lo primero que tienen que hacer, busquen signos de alarma. Lo primero, ¿ya? Eso es lo primero que deben hacer ustedes. Doctor, ya, he venido porque estoy con distensión, estoy con alteración del hábito defecatorio y tengo dolor que calma con la defecación. Okay. Pregunten todos los signos de alarma que hay. Después de eso, busquen los signos de alarma y tienen que tener exámenes mínimos indispensables. ¿Cuáles son? Un hemograma, mínimamente, para ver si hay anemia o no. Tienen que tener un examen parasitológico, ¿de acuerdo? Porque los parásitos dan síntomas como diarrea, distensión y tranquilamente cambio de hábito defecatorio, ¿no? O sea, tranquilamente. Tengan un coprológico funcional de todas maneras. Tienen que tener un TBNON, ¿no? Un test de sangre oculta en heces. Si es positivo, no es intestino irritable, ¿sí? Tienen que tener un test de función tiroidea. ¿Por qué? Porque los pacientes con disfunción tiroidea o hacen diarrea motora o hacen estreñimiento, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener un perfil tiroideo normal. Tienen que pedirle glucosa, porque los pacientes con diabetes o te hacen gastroparesias o te hacen diarrea también motora. Tiene que tener una ecografía abdominal en busca de masas abdominales y tiene que tener una colonoscopía o una radiografía de colon, una colonoscopía virtual, pero algo de estudio colónico debe haber, ¿sí? Todo eso es lo que deben de pedir en un paciente que ustedes quieran descartar un síndrome de intestino irritable. No es difícil, ¿ah? Hemograma lo piden siempre, el parasitológico lo piden siempre, un TBNON lo piden siempre, glucosa, función tiroidea es cuestión de pedir, no se olviden, de VIH. Paciente con diarrea crónica, pídanle ELISA, VIH, siempre, ¿ya? Eso es otra cosa que deben de saber. Tienen que tener su colonoscopia y su ecografía. Entonces, eso es lo que deben de buscar, investigar en los signos de alarma y buscar todos esos signos de alarma que ya han visto. Y tener sus pruebas, que ya les he mencionado. Finalmente, si todo eso es negativo, si todo sale negativo, eso se llama un síndrome de intestino irritable. Por eso es una enfermedad de descarte, ¿sí? Entonces, es así. Ahora viene lo trágico. ¿Cómo trato a este paciente? El motivo por el cual ustedes van a ser el 10º médico que van a ver por lo mismo, ese es el motivo principal, porque uno, la relación médico-paciente es muy importante, porque es una paciente o un paciente con problemas psicológicos de todas maneras. 2, que el tratamiento realmente es bien triste, porque no todo mejora. La verdad es que no existe evidencia de que algo realmente sea, tú le das esto y ya, y se acabó el problema de intestino irritable. El problema es que como no se sabe fisiopatológicamente qué pasa, el tratamiento también suele ser bastante ambiguo. Entonces, ¿qué se hace?
Si es predominio diarrea, o sea, si tu molestia principal es diarrea, dale un antidiarreico. ¿Qué le vas a dar? Loperamida, ¿no es cierto? Le das loperamida. Ese es el único caso, en el caso de diarrea, que se puede dar loperamida. Diarreas motoras e intestino irritable. No estén dando en una diarrea aguda, infecciosa, loperamida para que deje de hacer reposición. Le van a producir una sepsis y la canción. Entonces, diarrea. Si hay diarrea, loperamida. Si hay constipación, le das básicamente un laxante osmótico. El de primera elección es polietilenglicol. Y el segundo es lactulosa. Son las dos cosas que puedes utilizar. No se olviden de usar dieta también, ¿no? Evitar los lácteos en pacientes que tienen diarrea y en pacientes que tienen constipación, aumentar la fibra y aumentar los líquidos. Eso también es importante. Si es mixto, traten según los síntomas. Si hay diarrea, loperamida, si es constipación, dan polietilenglicol. Ahora, eso es para el manejo del cambio del hábito defecatorio. Pero recuerden que hay un síntoma que es fregado, que es el dolor abdominal, ¿no? Y el dolor abdominal no le va a calmar con el antidiarreico, ni le va a calmar con mejorar el estreñimiento. Entonces, para eso se utilizan unos fármacos que tenemos todos los que ustedes ven acá, tenemos en nuestro medio, todos. La trimebutina, el bromuro de otilonio, el bromuro de pinaverio, la mebeverina y los probióticos. Cualquiera de esos pueden utilizar ustedes. Lamentablemente, la tasa de respuesta no es efectiva. La tasa de respuesta, por ejemplo, con trimebutina es 40-50% y comparado con el placebo es 30%. O sea que si le das placebo es casi lo mismo que darle trimebutina. Estadísticamente es significativo a favor de los fármacos, obviamente, pero si le das placebo también te sanan algunos. O sea, tengan en consideración eso. Y ese es uno de los problemas más terribles que tenemos nosotros para manejo de intestino irritable, que lamentablemente no existe uno de elección. Entonces la mayoría escogemos ambiguamente y si no hay respuesta con uno, probamos con otro. Y tratamos de manejar los síntomas de una u otra manera. ¿Podemos utilizar probióticos? Sí, tenemos publicado estos estudios en los cuales hay un manejo con probióticos. ¿Qué mejora el probiótico? Te mejora la distensión abdominal. Eso es lo que mejora el probiótico en el paciente con síndrome de intestino irritable. Más que todo, la distensión abdominal. ¿Sí? Entonces, eso lo pueden encontrar. Esta es de acceso libre, este manejo de probióticos en intestino irritable. Doctores, en conclusión es eso. Manejar el síntoma de diarrea o estreñimiento, manejar la dieta, manejar el dolor con esas alternativas que les he mencionado es bastante ambiguo. ¿Y qué cosa está demostrado que realmente mejora los síntomas de intestino irritable? 1. Terapia psicológica. Eso es terapia A1, aunque no lo crean en las guías de manejo de intestino irritable. Las terapias grupales, psicoterapia de apoyo, y muchos han utilizado inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y han utilizado antidepresivos tricíclicos para manejo de intestino irritable con muy buenos efectos. Por eso hay en el mercado peruano también combinaciones de antidepresivos con los analgésicos que han visto. Trimebutina con bromazepam, hay por ejemplo en nuestro medio. Hay trimebutina con simeticona también para algunos casos, ¿no? Y mejora. O sea, el manejo psicológico es A1 acá. Pero tengan tino en el paciente con intestino irritable. No le digan de frente, usted tiene que ir al psicólogo porque no le encuentro nada y le va a decir, ¿qué? Estoy loca. Típico, ¿no? ¿Estás loca? No, yo no estoy loca. Bueno, tienen que tener mucho cuidado. Si no van a ser el 10º, pues no van a ser el último médico que van a visitar. Van a seguir pasando de generación en generación. Entonces, mucho cuidado con los pacientes con intestino irritable. Mujer de 37 años con historia de 2 años de diarrea, 2 a 4 deposiciones voluminosas diarias, blandas y líquidas, sin componentes anormales, asociadas a flatulencia excesiva, acompañada de molestias abdominales difusas. Dice que tiene de pérdida progresiva de fuerza y adelgazamiento de unos 12 kilos. ¿Es intestino irritable? Bien difícil, ¿no? 12 kilos ya perdió, eso ya no es intestino irritable. Los datos del laboratorio muestran hemoglobina en 10, o sea, anemia, volumen corpuscular en 72, anemia microcítica, sideremia baja, albúmina en 2.8, o sea, hay mala absorción, hay hipoalbuminemia, grasa de 13 gramos al día, hay esteatorrea, ¿no? Test de decidosa anormal, o sea que el problema es ¿dónde? ¿Intestinal o pancreático? Intestinal, ¿no es cierto? Radiología con escasa dilatación de esas yeyunales, cuales están moderadamente engrosados. ¿Diagnóstico?
Pancreatitis crónica, les he dicho que no, el problema es intestinal. Enfermedad celíaca del adulto, intestino irritable o colon irritable, no, ¿no es cierto? Isquemia intestinal o linfangiosis intestinal. Está regalado, es un canto. Si solamente no le han dicho que es que tiene biopsia y que no tiene anticuerpos, simplemente para no hacerlo tan fácil el diagnóstico. Es un paciente que tiene anemia microcítica con alteración del hábito defecatorio, con ferropenia y que tiene una alteración intestinal evidente con el test de decidosa. O sea, es una enfermedad celíaca. Pero la verdad es que tienen que confirmarlo con anticuerpos y tienen que confirmarlo con la biopsia, ¿no? Los test de decidosa normal pueden ser debidos a todas las siguientes, excepto test de decidosa normal. ¿Qué indica test de decidosa normal? Alteración intestinal. O sea, acá le están preguntando cuál no es un problema intestinal. ¿Cuál será? La insuficiencia pancreática, ¿no es cierto? Por eso da un test de decidosa normal. Todo lo demás sí da un test de decidosa normal. Pregunta 40. La enfermedad de Whipple se puede encontrar en todo lo siguiente, excepto. A ver, la enfermedad de Whipple es una enfermedad también de mala absorción. Les menciono enfermedad de Whipple porque tiene características que pueden ser tomadas en el examen y hay una pregunta típica de la enfermedad de Whipple que es precisamente esto, ¿no? O sea, una característica patognomónica de la enfermedad de Whipple es que se encuentran los macrófagos marcados con ácido periódico de Schiff. O sea que dentro de los macrófagos encuentras la bacteria que produce la enfermedad de Whipple, que se llama... Más fácil, nunca les van a preguntar porque es muy fácil de deducir. Se llama Troferima Whipplei, por eso se llama enfermedad de Whipple. Entonces no les van a preguntar en el examen nunca eso, ¿no? Es muy muy sencillo. Es Troferima Whipplei y eso produce la enfermedad de Whipple. Es macrófagos Paz positivos. Habrá artritis, habrá déficit de B12, esteatorrea o linfadenopatías. Lo que no hay es déficit de B12, ¿ya? En la enfermedad de Whipple no hay déficit de vitamina B12, es una de las características que se dan. Veamos, enfermedad de Whipple es una enfermedad multisistémica. Es también un problema de mala absorción, pero es multisistémico, ¿ya? La causa, el Troferima Whipplei, ya lo saben. ¿Cuáles son esas manifestaciones extraintestinales que puede haber? Artritis, o sea, tengan mucho cuidado en algún caso clínico que encuentren paciente con esteatorrea, mala absorción, y encuentren artritis o encuentren melanodermia, tienen que pensar en una enfermedad de Whipple, ¿no? Datos puntuales, artritis, fiebre, linfadenopatía, melanodermia, básicamente tienen que pensar en una enfermedad de Whipple, ¿no? Puede haber manifestaciones cardíacas, o sea, aparte del problema reumatológico hay problemas cardíacos y hay problemas dermatológicos, eso es una enfermedad de Whipple. Diagnóstico, y esto es pregunta de examen. El macrófago con inclusiones Paz positivas. Eso es patognomónico y eso es pregunta de examen para Whipple, ¿ya? En el tránsito intestinal, obviamente hay mala absorción intestinal, ya saben, pero típicamente no hay déficit de vitamina B12, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Si el problema es por un germen, y en este caso ya se sabe que es el Troferima Whipplei, el tratamiento es antibiótico. ¿Y cómo es el tratamiento? Es con cotrimoxazol. Para esto sirve el cotrimoxazol, doctores. El Bactrim no usen para diarreas por las puras, ¿ya? Para esto es el cotrimoxazol. Durante un año. Es un año de tratamiento con cotrimoxazol, ¿ya? Se puede dar una fase de inducción, eso no lo saben generalmente, no está en muchos libros, pero se puede dar una fase de inducción con penicilina G y streptomicina o con ceftriaxona. Se da la fase de inducción y posteriormente arrancas el tratamiento con cotrimoxazol. En el examen preguntan esto, cotrimoxazol. El tratamiento entonces de la enfermedad de Whipple es cotrimoxazol durante un año, ¿ya? Pregunta 41. En el sobrecrecimiento bacteriano es cierto todo lo siguiente excepto. La esteatorrea se debe a la desconjugación de sales biliares. El test de aliento es útil para el diagnóstico, ¿sí? Suele haber recurrencias. ¿Puede haber atrofia intestinal? Sí, ¿no? Puede haber atrofia intestinal. ¿Es excepcional en gastrectomizados? ¿Cuál será falsa? Hay una cosa que es grosera ahí.
Hay tres preguntas que les he hecho de lo mismo, ¿no? ¿En qué pacientes hay o no hay sobrecrecimiento bacteriano? ¿En gastrectomizados hay? Sí, pues es una cirugía. Hacer una cirugía definitivamente tiene problema motor. Siempre va a haber sobrecrecimiento bacteriano. Entonces no es excepcional, pues, en gastrectomizados, ¿no? La causa más común de anemia asociada a sobrecrecimiento bacteriano es por déficit de... ¿Qué es lo que tiene la anemia de sobrecrecimiento bacteriano? ¿Es por déficit de qué? Cianocobalamina, ¿no? Déficit de B12, lo cual no hay en la enfermedad de Whipple, ¿no es cierto? En Whipple no hay déficit de B12, ya se los he repetido varias veces. Pero sobrecrecimiento bacteriano sí. Pregunta 43. Si un enfermo celíaco no responde a dieta en gluten, usted pensará en todas las siguientes posibilidades excepto... Ajá, cuidado. ¿Qué van a marcar? Es la misma pregunta, solo un poco variada y nada más si se dan cuenta, ¿no? Si no les responde al tratamiento, pueden pensar en una deficiencia severa de lactosa secundaria, en una ulceración intestinal difusa, en ingesta de alimentos ricos en arroz, soya o maíz, esprue colágeno o linfoma. Eso, esprue colágeno y linfoma básicamente pueden ser complicaciones. Miren, un celíaco que no responde a tratamiento, que no responde, pero excepto a estas horas es un poco pesado hacer ese ejercicio mental. Acá les están preguntando, en conclusión, ¿qué puede ocasionar realmente una enfermedad celíaca? ¿Ya? Así de sencillo. Hay algo que acá que no ocasiona una enfermedad celíaca. ¿Qué? Claro, es la ingesta de arroz, soya o maíz. En este caso, obviamente, debe haber pues una respuesta al gluten, ¿no? O sea, no va a haber ningún problema con eso. Todos los demás pueden dar complicaciones con la enfermedad celíaca. La manifestación más común de un divertículo de Meckel es la más común, ¿ah? ¿Qué les he dicho que da? De un Meckel. Hemorragia, pues doctores. Hemorragia digestiva masiva, generalmente en pacientes muy jóvenes. Doctores, este es un divertículo de Meckel. ¿Dónde está ubicado? En el intestino delgado. ¿En qué parte del intestino delgado? Duodeno, yeyuno o ilion. En el ilion. ¿A cuánto de la válvula ileocecal? Entre 30 a 90 centímetros. Es variable, entre 30 a 90 centímetros de la válvula ileocecal. Por eso es que no se puede ver con una colonoscopía normal, ¿no? El otro dato importante, no se olviden, pregunta de examen, está en el borde antimesentérico. Esta es la parte del mesenterio, está en el borde antimesentérico. Otra pregunta de examen que también he encontrado, generalmente sangra, ¿por qué? Porque tiene mucosa ectópica. ¿De qué tipo? Gástrica. Tiene mucosa gástrica ectópica hasta en el 50% de los casos. Otra pregunta de examen. ¿Cuál es el método diagnóstico de un divertículo de Meckel? ¿Qué se hace para el diagnóstico? ¿Perdón? No es centellografía, es una gammagrafía marcada ¿con qué? Con pertecnectato. ¿Ya? Es una gammagrafía marcada con pertecnectato. ¿Sí? Ese es el diagnóstico, es gammagrafía. Muy bien, ese es un divertículo de Meckel. Ese es tipo Da Vinci y esta es la vida real. ¿Ya? Este es un divertículo de Meckel en una muestra normal. Borde antimesentérico en la parte del ilion distal. ¿Sí? Varón de 72 años que acude a emergencia por hematoquesia, presenta hipotensión, shock hipovolémico que responde al tratamiento médico. Se coloca una sonda nasogástrica sin evidenciarse sangrado. ¿Cuál es su primera posibilidad diagnóstica? Si me han entendido algo de hemorragia digestiva alta o baja cuando estaban frescos, me van a responder sin ningún problema. 72 años, hematoquesia, hipotensión, shock hipovolémico. Responde a tratamiento médico. Se coloca la sonda sin evidenciar sangrado, una sonda nasogástrica. ¿De dónde es el sangrado? Claro, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja? Una enfermedad diverticular.
La sonda está por las puras realmente, ¿no? Si tienes hematoquesia, obviamente han puesto la sonda pensando en qué, en que sea una hemorragia digestiva alta de tránsito intestinal acelerado. Es lo que les había dicho. Cuando hay shock, en una hematoquesia y hay shock, tienen que hacer una endoscopia o sospechar que puede haber una hemorragia digestiva alta también. Pregunta 46. Un paciente con eliminación de 20 gramos de grasa total en heces de 24 horas de una prueba de decidosa alterada. ¿Qué indica la prueba de decidosa? Alterada. ¿Que está el problema en dónde? En intestino, ¿no es cierto? Ok. Y tiene esteatorrea. ¿Qué le pides? Endoscopía, pruebas de tinción pancreática, glicemia para sobrecarga de glucosa, biopsia intestinal o una radiología de colon. ¿Qué? Una biopsia, ¿no? Lo que tienen que sospechar es que sea una enfermedad celíaca probablemente o cualquier tipo de mala absorción. Muy bien. Una observación clínica común en la diarrea que acompaña el síndrome de asa ciega, sprue tropical y enfermedad de Whipple es un poco de una mezcla, ¿no? ¿Qué es común en un paciente que tiene un síndrome de asa ciega? Tiene sprue tropical y tiene enfermedad de Whipple, que tiene buena respuesta a antibióticos, ¿no es cierto? Los tres se tratan con antibióticos, ¿no? El Whipple con cotrimoxazol, el sprue tropical es con tetraciclina y el síndrome de asa ciega por sobrecrecimiento bacteriano también es con antibióticos, ¿no? De buena respuesta entonces a antibióticos. Pregunta 48. En todas salvo en una de las siguientes entidades clínicas, la esteatorrea que se puede presentar puede estar en relación con una concentración mayor de 105 bacterias por mililitro en el aspirado duodeno yeyunal. O sea, sobrecrecimiento bacteriano, ¿no es cierto? Más de 10 a la 3. Ok. En todas salvo en una aparece sobrecrecimiento bacteriano. ¿En gastrectomía hay sobrecrecimiento? Sí. ¿Diverticulosis de intestino delgado? Sí. ¿Gastritis crónica trófica con acloridria? Acloridria, ¿recuerdan? Sí hay, ¿no es cierto? ¿Enfermedad de Whipple? ¿Pseudoobstrucción intestinal idiopática? ¿En la enfermedad de Whipple podrá haber sobrecrecimiento bacteriano? Si está producida por una bacteria que se llama Troferima whipplei, entonces no hay sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? En todas las demás sí. Pregunta 49. ¿El germen más frecuente de la diarrea del viajero es? ¿Cuál será? La E. coli, ¿no es cierto? La E. coli enterotoxigénica. No se olviden y no confundan con el síndrome urémico hemolítico, que es producida ¿por quién? Por la E. coli entero hemorrágica. ¿Qué variante? Porque esa es pregunta de examen. Ya no pregunta. Antes en los antiguos exámenes en el 70, 80 preguntaban eso, porque es fácil. Ahora, ¿qué variable es? O 157H7, ¿no es cierto? Eso preguntan. Cuidado, es E. coli entero hemorrágica. ¿Ya? Lo consulta un paciente de 43 años por diarrea de 10 semanas de evolución, de comienzo brusco, que al principio fue intermitente y luego continúa a predominio nocturno, y más de 400 gramos de materia fecal diarios. ¿Cuál es su presunción diagnóstica? ¿Es diarrea aguda? ¿Cuándo se llama diarrea aguda y cuándo se llama crónica? Diarrea aguda, menos de 2 semanas. Diarrea persistente, 2 a 4 semanas. Diarrea crónica, más de 4 semanas. No olviden eso, ¿sí? ¿Es diarrea aguda o crónica? Crónica, ¿no? 10 semanas tiene. Entonces les queda entre la B y la C. ¿Es orgánico o es funcional? Dice, 43 años, 10 semanas de evolución. Comienzo brusco. Al principio intermitente. Luego continúa predominio nocturno. ¿Es crónico, es funcional o es orgánico? ¿Qué les he dicho de las deposiciones nocturnas? Que son orgánicas. Eso no es funcional. Acá la respuesta entonces es una diarrea crónica de tipo orgánico. Muy bien, doctores, hemos acabado exacto.